la maternidad. Hola, buenas tardes. Qué pena. No sé si será que soy yo la única que no escucha o nadie está hablando. Están silenciados los micrófonos por ahora. Sí, también. Buenas tardes. Ya está grabando, pero el micrófono está cerrado, Alison. Sí, no había empezado, estaba dándole chance un poquito pues, a que se conectara más gente. Pero yo creo que son las 5:10, empecemos. Sí, bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alison Amaya. Soy administradora pública, especialista en Derecho Administrativo y estudiante de especialización en proyectos de desarrollo. He trabajado pues siempre en el sector público, pero digamos que estos temas tributarios no son mi fuerte, sin embargo, pues con el compromiso ya de este grupo de estudio estuve muy juiciosa leyendo y sacando como lo más importante y lo que más podamos entender, de pronto lo que más nos sirva para este proceso. Entonces, el tema que vamos a trabajar es el cobro coactivo. Esto es un proceso complejo desde el punto de vista de su estructuración normativa, en la medida pues de que no es una sola disposición la que rige este procedimiento. ¿Me confirman si se está escuchando ahí, por favor? Perfecto. Ok. Entonces, les decía que es un proceso complejo desde el punto de vista normativo, porque no es una sola disposición la que rige el procedimiento, sino que existen varias disposiciones aplicables. Disposiciones que en su conjunto nos dan las pautas de lo que en realidad es el proceso administrativo de cobro coactivo. Entonces, realizaremos como un análisis general de las disposiciones existentes y de sus aspectos generales, y luego nos vamos a concentrar en el tema que nos reúne, que es el cobro coactivo, pues, en materia tributaria. De esta manera, lo primero que debemos tener claro es la naturaleza del proceso. Y el cobro coactivo no es más que un proceso ejecutivo en manos de la administración pública y no en manos de los jueces. Entonces, su naturaleza es administrativa y por ello sus manifestaciones, se traducen en actos administrativos.
ya sea como sea el caso, pues de trámite o definitivos. Entonces, los funcionarios encargados de adelantar este proceso no tienen investidura jurisdiccional, sino administrativa. Esto corresponde, pues, en esencia, a facultades concebidas constitucionalmente a la administración pública, principalmente al presidente. ¿En qué? Para ordenar todo lo correspondiente al cobro de las deudas que tengamos con la nación. Los legisladores han venido desarrollando este tema, pero desde el punto de vista como tal de la estructura constitucional, estamos hablando de facultades del presidente. Ya pues en el desarrollo, la normatividad da a entender que se habilitan ciertas dependencias públicas para que tengan la facultad de poder cobrar directamente a través de dependencias sus deudas, pero entonces es un proceso de carácter ejecutivo que sigue por la administración pública y de acuerdo a la ley pues se reconoce que tiene facultades excepcionales porque ejerce facultades que le está otorgando el Poder Legislativo para cobrar prácticamente reemplazando al juez, cobrando de manera directa con los deudores. Entonces, toda esa naturaleza jurídica no nació pues de la noche a la mañana, o digamos que no se logró entender fácil. Entonces, emitieron varias sentencias desde todas las cortes del país, principalmente la Corte Suprema de Justicia, que cuando ejercía el control a este procedimiento. Acá pues nos podíamos detener a analizar cada sentencia, pero creo que no es objetivo. Entonces voy a resumirles lo que en conclusión hallaron todos estos pronunciamientos. Entonces se planteaban si realmente era un proceso administrativo o si era un proceso judicial. Siempre hubo como esa discusión. Si era administrativo o si era de carácter judicial, porque pues como la ley le daba el nombre de jurisdicción coactiva, se podía relacionar con un proceso jurisdiccional de carácter judicial. Pero luego de todos esos pronunciamientos, las diferentes cortes llegaron a la conclusión de que realmente estamos frente a un proceso administrativo. Entonces, con eso corroboramos pues la naturaleza jurídica. Podemos decir entonces que el cobro coactivo sería un mecanismo para garantizar el recaudo de los recursos que le corresponden al Estado. Entonces, recordamos por allá el artículo 95 de la Constitución Política, que dice que uno de los deberes que tenemos como ciudadanos es contribuir al funcionamiento de los gastos en inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Y es precisamente el cobro coactivo ese mecanismo que tienen para garantizar el recaudo de esos recursos. Tiene tres características principales, básicas, y es que este proceso es facultativo, pues le otorga un poder a la administración para ejecutar. Es oficioso, pues puede iniciar en un solo sentido. Y en todo el proceso se debe garantizar el debido proceso, pues en aras de garantizar también los derechos de ambas partes. Tiene un marco normativo, como ya lo mencionaba, y en primer sentido encontramos la Constitución Política. También encontramos la Ley 1066 del 2006, que nos da algunos parámetros para la administración y normalización de la cartera pública. Encontramos también la Ley 1437 del 2011, o como lo conocemos, el Código de Procedimiento Administrativo, que nos da un camino general sobre este proceso. Tenemos el Decreto Ley 1625 del 2006, en donde encontramos fechas, formas y lugares para realizar los pagos.
Y por último, el decreto 624, que es pues nuestro eje central, el estatuto tributario. Y entonces ya nos vamos a centrar acá en el estatuto tributario como tal. Y dentro del estatuto, en el título 8, se puede encontrar todo lo que es el proceso de cobro coactivo. Sin embargo, quise realizar como este flujograma sencillo para poder entender como todo el proceso, ya que dentro del estatuto pues está, claro, todo muy bien reglamentado, pero no está en orden. Entonces, digamos que este flujo nos puede dar un poquito más de orientación y lograr entender pues como el paso a paso dentro de este proceso tan importante. Y entonces, tenemos que ya dentro del estatuto, ¿no? Ya en la parte tributaria, que para que se pueda hablar de un cobro coactivo debe existir un título ejecutivo. Debe existir ese título ejecutivo. Y ese título ejecutivo es un documento en el que consta la obligación clara, expresa y exigible con la suma a favor del Estado. Entonces, debe ser clara porque no debe dar lugar a equivocaciones y allí debe estar plenamente identificado el deudor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinen. Y debe ser expresa porque en este documento se encuentra plasmada la obligación, es decir, como el valor, sin que sea necesario realizar un análisis aparte como para inferirlo. No debe ser expreso dentro del título. El inicio como tal del cobro coactivo se realiza mediante el mandamiento de pago, que es el segundo que encontramos acá. Este es el acto procesal que consiste en la orden de pago para que el deudor pague la suma ya líquida de dinero que adeuda, más intereses y más los costos del proceso. Acá hay algo que me faltó ponerle, y es que cuando ya se emite el mandamiento de pago, se puede emitir la medida preventiva. La medida preventiva tiene pues la finalidad de inmovilizar los bienes del deudor, impidiendo el traspaso y pues asegurando para que más adelante ya mediante avalúo se logre el pago de la obligación. Pero esta medida preventiva se puede poner antes, se puede instaurar antes del mandamiento de pago, y si se realiza antes, se llama un embargo previo. Pero también se puede realizar durante el proceso, o sea, después del mandamiento de pago, que si se hace después, se llama un embargo dentro del proceso. Entonces, eso es importante para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, es importante también tener claro, que la administración cuenta solo con 5 años para iniciar esa labor de cobro. De lo contrario, pues ya se aplicaría el término de prescripción de la acción de cobro y ya no tendría lugar. Entonces, una vez se emite el mandamiento de pago, se realiza o se notifica de manera personal. Sacan entonces una citación para que el deudor comparezca en un término de 10 días. Por eso le puse aquí como 10 días para que se acerque y reciba el mandamiento de pago. Entonces pueden suceder dos situaciones. Una, que no comparezca, y si no comparece, entonces la notificación será enviada por correo electrónico. Pero además del correo electrónico, se debe publicar en algún medio de comunicación
del lugar. Y la otra situación que puede suceder es que si se acerque y entonces reciba la notificación. Una vez recibida esta notificación, tiene 15 días para que sucedan 3 cosas. Lo primero que puede suceder es que el deudor pague en su totalidad la deuda y entonces ya se terminaría el proceso. Tendrían que emitir la resolución de terminación del proceso y ya finalizaría ahí. Pero el deudor también puede presentar excepciones. Y entonces, las excepciones son como esos mecanismos procesales de defensa que puede proponer el deudor. Puede proponer por escrito un acuerdo de pago, o puede alegar que el título quedó mal, o la indebida tasación del monto de la deuda y la falta de ejecutoría del título. Todo esto en el marco del estatuto tributario. Y si se presentaron excepciones, entonces el funcionario ejecutor procede dentro del mes siguiente a la presentación de este escrito de excepciones. Debe proceder mediante acto administrativo. Y mediante este acto administrativo, entonces, rechaza o aprueba las excepciones instauradas o presentadas por el deudor. Si las excepciones son aprobadas, entonces el funcionario competente así lo declara y ordena la terminación del proceso. Y pues cuando se haya el caso, el levantamiento de las medidas preventivas. Pero si las excepciones se rechazan, se ordena adelantar inmediatamente la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Acá, algo muy importante dentro de la normatividad, y es que procede únicamente el recurso de reposición. Acá a este acto administrativo que rechaza esas excepciones. Pero si no se instaura ningún recurso, o bueno, pues el recurso de reposición, que es el único que tiene lugar, y se pasa ya al remate, ahí ya no se puede instaurar ningún recurso. Ya no procede ningún recurso. Entonces, si nos preguntan si se puede instaurar recurso en otra parte que no sea acá en el acto administrativo que rechaza excepciones, pues no, porque las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo del cobro coactivo son de trámite y pues ante ellas no procede ningún recurso. Si se quiere demandar, sí se puede demandar, pero solo será ante lo contencioso administrativo y solo las resoluciones que fallan a excepciones, es decir, las mismas ante las que procede recurso. Sin embargo, si demandan, pues esta demanda no suspende. ¿Me hace silencio, Walter, por favor? Esta demanda no suspende el proceso de cobro, pero pues sí el remate no se realizaría hasta que exista el pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. Entonces, otra situación que puede pasar es que el deudor no se notificó o se notificó y nunca contestó, se le envió por el correo y tampoco, y esto se declara como un silencio del deudor
De inmediato entonces pasa a realizar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados y con esto la terminación del proceso. Entonces, digamos que de esta manera, pues es un proceso sencillo. Hay unos límites de inembargabilidad y entonces decimos que para personas naturales el límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorro más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Y para las personas jurídicas no existe límites. Además de esto, pues no serán susceptibles de medidas cautelares los bienes inmuebles afectados con patrimonio familiar, las cuentas de depósito en el Banco de la República y esas son. También hay unos límites de los embargos y esta es el valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda más sus intereses. Si excede, pues se debe reducir el embargo. El avalúo de todos estos bienes embargados lo hará la administración teniendo en cuenta el valor comercial de estos y los notificará personalmente o por correo. Ya si se da el caso de que el deudor no está de acuerdo, tiene 10 días desde la notificación para solicitar un nuevo avalúo con intervención de un perito particular, pero este perito es designado por la administración, pero pagado por el deudor. Ante esto tampoco procede ningún recurso. Ya de esta manera se ha realizado como el resumen. No sé si está todo claro, si hay preguntas, si lo hice muy rápido, pero pues traté como de resumir lo que realmente nos sirve a nosotros dentro de este proceso. Muchas gracias. Gracias. Doctor William, creo que continuamos con el otro tema.
Ya vamos a continuar con el siguiente tema, que es cobro persuasivo, entonces esperamos unos minuticos. Gracias. Que fue cuando recién
Buenas tardes para todos. La exposición que seguía ahora era persuasivo, pero los compañeros no están preparados, sino ya será para la otra semana. Ya, entonces termina este ciclo hoy con coactivo y en la próxima, el próximo sábado empezamos con persuasivo y otras capacitaciones más en relación con el proceso de cobranza, cartera y devoluciones. Listo, entonces vamos a cerrar el grupo y nos vemos nos vemos mañana. Mañana las capacitaciones generales. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Bueno, Recibido, señor William. Muchas gracias. Bueno, Muy amable. bien. Bueno, doctor William José, muy bien, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.